prepárense, porque están a punto de ver una de mis mejores esculturas de Poppy Playtime. Hoy vamos a hacer a Catnap del capítulo 3, y si este video llega a 50,000 likes, haremos su versión Nightmare, así que corre a darle like para que veamos la cara más terrorífica de Catnap. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Para hacer a Catnap formaremos una estructura de aluminio un tanto particular, ya que debe tener 4 patas. Esta que estoy formando será la primera y será muy larga. En la parte superior haré algunos dobleces para saber dónde termina, ya que se unirá para formar parte del torso y finalizaremos con una segunda pata trasera. Simple, ¿verdad? Repitiendo este proceso, formaremos una pieza similar pero en sentido contrario para obtener el lado derecho. Y uniré ambas con un tercer alambre un poco más delgado. Con más alambre del mismo grosor de las patas, formaré una larga cola enredándolo y dejando un extremo suelto. Haré algo similar para el cuello, pero dejando un extremo mucho más corto. Con unas pinzas doblaré la base para las patas. Y hablando de la base, antes de fijar la estructura, dibujaré con un lápiz y un cúter varios cuadrados en esta tabla. Ahora sí, ya podemos colocar los tornillos en la madera y fijar nuestra estructura de alambre. Con la ayuda del papel aluminio le daré un poco de volumen al torso. Y así ya podemos añadir la plastilina morada. Con el cúter cortaré 4 piezas para que más o menos tengan un tamaño similar. Y de la misma forma seguiré cortándolas para quitar las esquinas y ángulos tan marcados. Ahora formaré 4 pequeñas esferas que después convertiré en piezas ovaladas. A cada una de estas les añadiré una tira delgada para formarles una base circular. Y así las iremos colocando en una de las piezas que teníamos reservadas para formar la primera pata. Claro, tenemos que empalmar cada una de las piezas y después haré estos canales entre los dedos para resaltar esta especie de nudillos. Ya que tenemos algo como esto, repetimos el proceso con las patas restantes. El siguiente paso es colocar pequeños círculos en la punta de los dedos y aplanarlos un poco, para después hacer un orificio con un palillo. Pero después decidí que la punta de un lápiz sería más efectivo para lo que sigue, ya que vamos a formar estas pequeñas púas o garras e insertarlas en cada uno de los dedos. Y ya que esta pieza luce bastante creepy, repetimos el proceso en las 3 patas restantes. Haré un corte en la parte posterior y así podremos colocarlas sobre los tornillos y en el alambre de aluminio. Empalmaremos la parte posterior para difuminar el corte y repetimos lo mismo en las 3 patas restantes. Subimos al torso, donde ya podemos comenzar a colocar plastilina morada. Puedes ver que empecé por la zona de la espina dorsal para resaltar un poco esta área. Después seguiré en la zona del pecho, que igualmente será bastante voluminosa, ya que mientras avancemos hacia la cintura, el torso se irá haciendo más delgado, aunque también se ampliará un poco al llegar a la zona de las caderas, sobre todo con estas 2 piezas grandes que resaltarán los huesos. Al frente colocaré 2 triángulos redondeados y sobre ellos unos curvados para formar los omóplatos. Para el cuello usaremos una pieza cilíndrica y arriba de este continuaremos la espina que sube hacia la espalda. En este punto se nos ha terminado la barra de plastilina. ¿Cuántas crees que necesitemos para hacer esta escultura? Ahora detallaré el torso. Primero cubriremos los espacios sin plastilina, después empalmaremos todo y alisaremos la superficie, y añadiré estas pequeñas porciones a lo largo de la espina dorsal. Con la tapa de lapicero haremos estas marcas o canales que bajan de la espina hacia el pecho. Puedes notar que estas serán bastante profundas. Con el cúter haré una línea en el pecho que me ayudará a saber dónde inicia cada costilla.
Finalmente, con el dedo empalmamos y quitamos excesos, y ya que luce así, repetimos el proceso en el lado restante. Ahora con el cúter y la dibuja herramienta, seguiré dibujando la espina que baja hacia las caderas, pero después añadiremos pequeñas porciones para dar realce a esta zona. Y al igual que en el cuello, para la cola añadiremos un pequeño cilindro. A este gato le hace falta barriga, así que añadiré más plastilina en los laterales y unas tiras delgadas acentuarán el doblez que se hace en su estómago. Con más plastilina formaré 4 cilindros bastante largos. Después con el cúter les haremos un corte y los separamos ligeramente. Sí, adivinaste, estos 4 cilindros serán sus largas patas, así que ya sabes dónde las colocaremos. Para la parte superior será lo mismo, pero ahora son cilindros más pequeños. Al momento de colocarlos intentaré hacer más delgada la parte del medio, empujando la plastilina hacia los extremos. Ya con las 4 patas haremos más abultada la base de estas, añadiendo pequeñas tiras cerca de los pies. Y de la misma forma intentaremos hacer más delgada la parte del medio, empujando la plastilina hacia los extremos. Esto le dará un aspecto huesudo a las patas, aunque para acentuar esto también añadiremos pequeñas porciones justo donde la pierna se flexiona. Además, en esta sección, con la dibuja herramienta, haremos esta línea que se quiebra. Con un poco de plastilina fusionaremos el hombro con el omóplato para después, con este palillo, dibujar una línea bastante profunda. Las patas son muy delgadas, pero aún así dibujaré líneas para marcar los músculos y que este gato se vea más creepy. Una vez que terminamos la pierna completa, repetimos el proceso con las 3 que faltan. Vamos por nuestra tercera barra de plastilina. De esta cortaré una tira larga y le daremos forma cilíndrica. Al igual que las piernas, en esta haremos un corte para poder insertarla en el alambre. Después de colocarla en el espacio de la cola, empalmamos para que no se vean cortes y más o menos mantener el aspecto cilíndrico. Ya podemos regresar a las patas de nuestro gato para comenzar a formar su pelaje. Puedes ver que lo voy haciendo con un palillo de abajo hacia arriba, pero para que luzca como pelaje, el secreto es hacer que los nuevos pelillos cubran un poco de los anteriores. Y es de resaltar que la parte más difícil fue el pecho, ya que como notarás tuve que poner la escultura de cabeza para poder acceder cómodamente a esta zona. Una de las razones de por qué es importante que tu escultura quede bien fija a la base. En este punto pausaremos la creación del pelaje para formar una tira delgada con plastilina gris. La aplanaremos y afinaremos para que luzca muy derechita y con el cúter le haremos muchas líneas. Esta tira la colocaremos en la parte inferior del torso. Con esto ya podemos seguir con la creación del pelaje en las patas traseras y la cola. Y bueno, es más de lo mismo, así que omitamos el final de la cola y pasamos a formar la cabeza. Con la mitad de lo que nos queda de la barra de plastilina formaré esta pieza, que tiene una parte esférica y una plana, pero conforme avanzamos se volverá cóncava. En los bordes añadiré estas piezas casi triangulares. Empalmaré una arriba y una abajo, para así formar esta especie de boca, a la cual le marcaremos la sonrisa con la dibuja herramienta. Haremos más amplias las mejillas añadiendo tiras de plastilina en los bordes. Con 2 tiras delgadas formaré la letra M sobre la cabeza. Después de empalmar la parte del frente y laterales, con la dibuja herramienta haré más grandes las cuencas de los ojos. Empatamos bien la parte de atrás de los ojos y es momento de afinar un poco más. Con el cúter quitaré más plastilina en las cuencas y con la parte del mango le daremos un acabado más plano al fondo. Ahora con la parte cilíndrica del cúter vamos a aplanar un poco el borde de las cuencas. Con la navaja quitamos el exceso de lo que serían sus cejas y ya podemos pasar a formar las orejas. Para esto haremos una especie de triángulos cóncavos. Puedes ver que la base no está muy definida, pero lo importante es que se adapte a la forma de la cabeza para así poder empalmarla.
En el frontal de las orejas añadiremos tiras delgadas para hacer una especie de borde que después aplanaremos como hicimos alrededor de las cuencas, o como en el caso de la boca, donde con el cúter quitamos los excesos para hacer el borde plano. También marcaremos la mitad de la boca y haremos un corte muy sutil para que luzca como el hocico de un gato. El siguiente paso será pintar con negro el fondo de la boca y ojos. Y en este momento me doy cuenta de que no le hemos hecho los pequeños cortes que tiene en su oreja, como si hubiese tenido una batalla con otro gato. Y mientras la pintura se seca, crearemos el pelaje en el interior de las orejas. Ahora formaré dos pequeños cilindros. El color de la plastilina no importa mucho, pero yo usé blanco. Estos los colocaré dentro de las cuencas, solo para comprobar que tienen el largo necesario. Y si lucen bien, los quitamos y sumergimos en pintura negra. Una vez que han secado, añadimos un poco de pegamento y los volvemos a colocar dentro de los ojos. Después con blanco pintamos la punta del cilindro y con un marcador dibujamos las pupilas. ¿Verdad que parece que te siguen? Antes de colocar la cabeza, con plastilina negra formaré una tira muy delgada que cortaré en más pequeñas tiras. Después, con un palillo haré orificios en el cuerpo de Catnap y en estos iremos insertando las pequeñas tiras negras. Al principio fue difícil ya que son piezas muy pequeñas, pero después de muchos errores me hice un experto. Lo necesario para repetir este proceso en todas las uniones. Regresamos a la cabeza para continuar creando el pelaje, pero solo en la parte del frente y también en las orejas. Con una muy pequeña porción de plastilina negra formaremos un triángulo que será su nariz. Y con esto ya podemos colocar la cabeza en el lugar correspondiente. Acto seguido, con plastilina amarilla formaré esta pieza que aplanaremos muy bien y con el cúter la convertiremos en una luna creciente. Puedes ver que afiné los bordes para que luzcan afilados. Después, con un alambre formaré esta pieza que insertaré dentro de la luna amarilla. Ya que hemos cubierto el alambre, el resto de él lo insertaremos en el pecho de Catnap. Y por fin ya podemos terminar con el pelaje de la parte superior de nuestro gato. Y mientras, te recuerdo que si este video llega a 50,000 likes, haremos un segundo video de Catnap, pero en su versión Nightmare. Mi duda es, ¿ya le diste like a este gatito? Con pintura gris pintaremos toda la cara. Con pintura gris pintaré la base y con gris oscuro las líneas entre los cuadrados. Aplicaré un poco de este color a un trozo de papel y con él haremos estas marcas. Pasamos al michi y con morado pintaremos todas las zonas a donde casi no llega la luz, como entre las costillas, las costuras o debajo del pecho. Ya sabes, las uniones o las líneas entre los músculos. Y claro, también dentro de las orejas. Y con un morado más claro pintaré las zonas restantes, procurando no pintar sobre lo que ya pintamos con morado oscuro. Para las patas usé los mismos colores, pero como ahí no hay pelaje, apliqué al mismo tiempo la pintura morado y morado oscuro, para que los tonos se mezclen un poco. Este color más claro lo logré mezclando morado con violeta claro, y con él pintaremos las zonas que más fácilmente reciben la luz, o más bien el borde de los pelillos. Esto le dará mucho volumen al esculpido. Eso sí, hay que tener cuidado de no exagerar con este tono más claro, ya que si no perderemos el efecto. Y mientras, te recuerdo que te suscribas, ya que se vienen videos muy épicos y estoy seguro que no querrás perdértelos. O si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Vamos, que es gratis. Con pintura negra haremos que la nariz, las garras y las costuras resalten entre tanto color.
Con pinturas metálicas amarillo y gris pintaremos la luna y el cierre en el pecho. Y claro, para un efecto brillante en la nariz y las garras, aplicaré una capa de barniz o sellador. Pero esto aún no termina. Con plastilina azul formaré esta especie de luna pequeña que será la cabeza de un mini Huggy Wuggy, y con plastilina roja haremos una tira delgada que doblaremos un poco para formar la boca. Con un palillo de punta redondeada haremos las cuencas de los ojos. En estas introduciremos pequeñas esferas de plastilina blanca. Y con dos esferas mucho más pequeñas de plastilina negra formaremos las pupilas. Trozaré una porción de plastilina azul y con el cúter le daremos la forma y tamaño del cuerpo. Después solo afinaré la parte superior, ya que quiero que la parte de abajo luzca como rota. Para los brazos haré tiras delgadas, pero una será más pequeña, ya que el brazo derecho también estará roto. Con plastilina amarilla formaremos una diminuta mano, apenas tiene forma ovalada y un pulgar. Puedes ver que hice un pequeño listón, pero decidí que sería más fácil pintar a Huggy Wuggy sin él. Para pintarlo no haremos nada muy elaborado, solo aplicaremos el color correspondiente a cada pieza, para que todo se vea más vibrante, ya que la plastilina tiene colores algo opacos. Y puedes ver que de por sí fue algo difícil, ya que era una escultura muy pequeña. Aunque ahora que recuerdo, ya hice una escultura más pequeña que esta. ¿Sabes cuál es? Ya que la pintura ha secado, podemos colocar el listón en el cuello. Tomaré porciones muy pequeñas de algodón y les daremos forma y tamaño correspondiente a las rasgaduras de nuestro Huggy Wuggy. Ahora añadimos un poco de pegamento en estas zonas y colocamos el algodón. Esto se verá más creepy si añadimos un poco de pintura roja. Ahora con plastilina negra formaré dos tiras delgadas. En estas dibujaré algunas líneas con pintura blanca. Sobre estas líneas blancas también añadiré más pintura blanca, pero fosforescente. Y ahora sí, podemos armar todas las piezas juntas. Colocamos el peluche de Huggy Wuggy debajo de la pata de Catnap, añadimos más pintura roja, colocamos y pegamos con pegamento las tiras con líneas blancas, y así es como terminamos una épica escultura más aquí en su canal Dibújame un. ¿Te ha gustado esta escultura? Si fue así, aprovecha el bug para darle like, ya que si este video llega a 50.000 likes, haré una épica y terrorífica escultura de Catnap en su versión Nightmare. Yo quedé fascinado, el resultado es épico y mi parte favorita son sus ojos flotantes que parecen seguirte, el pelaje y huesos marcados y hasta el pequeño Huggy Wuggy. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita, ya sabes que tu opinión me ayuda a seguir mejorando y la última palabra siempre es tuya. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos darle like al video para juntar 50.000 likes y hacer una escultura de Catnap en su versión Nightmare. Antes de irme te invito a que te pases por mis videos de Venom y Mummy Long Legs.